Entonces, nosotros estábamos hablando en en la escuela pasada, estábamos hablando del octavo punto y nosotros veíamos cómo tenía una conexión esos conceptos como lo son la paciencia, el sentido común, la sanción y las deudas. O sea, nosotros, ¿cómo podíamos seguir trabajando en superar esos obstáculos a los cuales a veces éramos inmediatistas? De pronto poder respetar esos procesos de vida que en general nos exigen a nosotros un grado de paciencia, que nos exigen a nosotros que haya una preparación o que cumpla simplemente, que pueda cumplir esas conexiones, que cumplan a veces unos tiempos establecidos, a veces unas formas establecidas, que también nosotros desde el sentido común, nosotros podamos hacer lo correcto y en nosotros se mueva como algo que pueda defender cada vez más lo correcto para que los beneficiados simplemente seamos nosotros mismos. A veces uno no hacía lo correcto porque pensaba que el que perdía era uno. Entonces, fortalecer ese sentido común a través también de la paciencia y pasar a la sanción, que es yo tener en cuenta que debe haber una presencia de una norma o de una disciplina en mí, porque pues, de lo contrario, así como estaba diciendo que el beneficiado puedo ser yo, el beneficiado puedo ser yo cuando tengo un sentido común de actuar bien. También pues, el afectado puedo ser yo cuando no hago las cosas de la forma correcta. Y a veces la sanción a nosotros nos llega y nosotros sabemos que hay algo que nos ha faltado, pero a veces hemos minimizado esa problemática. Entonces, existe una sanción. Y también en la parte de las deudas, pues en las deudas es prácticamente lo que conlleva el proceso de rehabilitación. A nosotros nos gusta hablar de un proceso de rehabilitación, pero a veces lo que conlleva no es muy agradable o llega de una forma cruda, pero son cosas a las que se debe el proceso de rehabilitación. O sea que son cosas a las que una persona adquiere una deuda o adquiere, digamos, un compromiso o se le asigna unos deberes dentro del contexto del proceso de rehabilitación que está viviendo. Porque nosotros solamente queriendo recuperarnos, pues sabemos que eso no es suficiente, sino que ese querer en qué se representa, cómo, qué deuda representa el querer avanzar en nuestro proceso. Y se representa pues también en unos deberes, en cosas que, en principios de la rehabilitación. Entonces, ahí vamos a estar definiendo esto. Entonces, el apóstol Matías tiene levantada la mano. Buenos días, apóstol. Felipe, buenos días para usted, mi hijo. Buenos días para todos los presentes, las personas que se conectan, fundaciones, familias y residentes. Voy a dejar mi aporte aquí, Felipe, pero digamos, cuando habla de la paciencia, o sea, es una virtud. La paciencia es una virtud. Y en unos términos que yo he ido estructurando al paso de los años, porque llevo ya 21 años de recuperación y tengo momentos que todavía lucho con la paciencia, tengo momentos donde me impaciento, tengo momentos de dificultad donde quiero las cosas ya, donde no espero procesos. Ya de pronto el proceso de rehabilitación lo cursé hace muchos años, pero hay procesos de vida, hay procesos familiares,
hay procesos terapéuticos, hay procesos clínicos, hay procesos espirituales, hay procesos sociales que toman su tiempo. Un hombre tuvo que esperar una promesa y se demoró más o menos 20 años para alcanzarla, que fue Abraham, que fue el padre de la fe. Y él tuvo que esperar una promesa que iba a tener un hijo, que iba a heredar todo lo que él tenía. Y le dijeron, y de hecho se impacientó y alcanzó a equivocarse por impacientarse, por no aprender a esperar. Y el término que he ido estructurando es que nosotros necesitamos en rehabilitación una inyección. Y la primera inyección que nosotros necesitamos es contra el afán y la ansiedad. Y si nosotros necesitamos esa inyección contra el afán y la ansiedad, por eso el maestro de la vida dijo, por nada estéis afanosos. O sea, nos dijo en otros términos, no se desesperen, no se impacienten, no se preocupen más de la cuenta. Y cuando nosotros nos estamos aplicando esa inyección, la terapia, la charla, la educativa, la estructura que ofrece el proceso, nos está volviendo a nosotros pacientes, nos está dando medicina contra el afán y la ansiedad. O sea, estamos construyendo una herramienta muy poderosa. Mire, yo le voy a decir, sin duda alguna, a las fundaciones llegan personas maravillosas, con talentos, con capacidades, con habilidades, con dones. Hay personas que, mejor dicho, Matt Giver les queda pendejo. Pero déjeme decirles que son personas que poco saben esperar, que tienen dificultad para darle espera a su vida. Y de aquí nosotros nos tenemos que confrontar fuertemente, no despacio, no suavemente. No queremos esperar, no queremos aguantar un proceso de rehabilitación. Y yo creo que a partir de allí se empieza a desvirtuar todo, se empieza a dañar todo. Ya no miramos procesos, ya no miramos tratamiento, ya no miramos recuperación, ya no miramos educativa. Y entonces, este concepto ha pasado, yo digo, la gente no le interesa la recuperación, no le interesa estar en una fundación, se sienten en la cárcel, se sienten humillados, se sienten maltratados. Y a partir de ahí, de no tener esa paciencia, usted estructura, y ahí sí hay conexiones para dañar, para lastimar, para manipular, para decir, como sea, me voy de aquí, yo no me voy a quedar aquí toda la vida en recuperación o en una fundación o en un lugar X. Y usted se vale de las herramientas, destruye al que sea, daña al que sea, habla mal del que sea, pelea con el que sea, a unos niveles tan exagerados de incluso poner en riesgo su vida y la vida de otros con tal de usted no esperar, no tener paciencia. Yo he visto personas que dicen, o me sacan de la fundación o hago lo que sea. Y a los 3, 4 meses en la calle la mamá decir, ay, bueno, hijo, una vez un muchacho cogió un cuchillo y le dijo a la mamá el día de la visita, o me lleva hoy o yo aquí hago, mejor dicho, lo que sea, pero vea, y le mostró el cuchillo. La señora dijo, ya, yo más de 6 meses no me lo voy a quedar, ya cumplí 6 meses, me hace el favor, y ya yo ya estoy bien, yo ya entendí, yo ya he sido grupo alto, yo ya tengo los cursos de sinergia, yo ya me he preparado, yo ya la entendí. Y la señora dijo, bueno, yo le compro etiquete para España, yo le compro viaje para España, pero en la casa va a estar unos días. La persona en su desespero y con un cuchillo a los 6 meses estando en la fundación, recuerdo tanto, salió, efectivamente el muchacho viajó a España,
Y seguía con el problema. Es que el problema no está en la fundación, el problema está dentro de nosotros, que no hemos obtenido esta arma poderosa llamada paciencia. ¿Sabe por qué se murmura en una fundación? ¿Sabe por qué hay peleas en una fundación? ¿Sabe por qué hay conflictos en una fundación? Porque no aprendemos, no hemos aprendido a esperar. No nos interesa ser pacientes. A los 3 meses, a los 8 meses, no facturo, no veo plata, no me visitan, no me traen, no me llevan. Es más, producto del afán y la ansiedad, que son síntomas de una persona enferma, producto de ello, las personas descontextualizan sus pensamientos, sus emociones, descontextualizan todo el contexto, todo lo que tiene que ver con la recuperación, con el trabajo en sí mismos. Mire, usted puede tener la mejor fundación, pero si no tiene paciencia, no hace nada. Pero si usted tiene paciencia, así no tenga todas las herramientas, tiene lo más poderoso: aprender a esperar. Alguien nos dijo que todo tiene un día, todo tiene un lugar, todo tiene su tiempo. Por allá en Eclesiastés 3, el hombre más sabio que hubo en la tierra dijo: todo tiene su tiempo. Y una de las cosas que puede decirse que es más humillante para el ser humano es cuando lo ponen a esperar. Cuando le dicen: venga, mi viejo, tranquilo. Esta semana me dijo una persona en Santander de Quilichao, una persona que estuvo 2 años y 2 meses en la fundación. Y siempre decía, la palabra que más detestaba, me decía Matías, la palabra que más detestaba era cuando me decían: espere, 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 espere. Me decía, detestaba esa palabra. Y yo también, en rehabilitación, los choques más bravos que yo tenía era cuando yo iba acelerado y me ponían freno. Cuando yo premeditaba y yo decía: esto así, planificaba, me proyectaba tantos meses, tanto tiempo, y ese tiempo me lo alargaban. Les voy a decir, la paciencia no hay cómo comprarla. La paciencia no es de nosotros los seres humanos. La paciencia es un fruto del Espíritu y es un regalo que Dios da gratuitamente a todo el que le pide y a todo el que cree en él. Es un fruto que se ejercita, que se desarrolla como cualquier músculo. Y si nosotros hablamos de paciencia, yo he ido a terapeutas como Leonardo Martínez, que dice que un proceso de rehabilitación es algo despiadadamente lento. Despiadadamente lento, imagínense. Y si es un don que Dios le regala al hombre de manera gratuita, es un arma poderosa contra el afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque para Dios un día son como 1000 años. Y con lo que más lucha todo residente, todo alumno en la fundación, es con el calendario y con el reloj. El calendario desespera al que sea. El reloj en la fundación desespera al que sea. Por eso, la estadía en la fundación para muchos es carcelaria, torturosa, porque eso empiezan a contar todo el tiempo una lucha contra el calendario desesperados: 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 meses y 3 días, 3 meses, 3 días, 3 horas, 3 meses, 3 días, 3 horas, 33 segundos, 33 minutos. Y colapsan. Por eso la irritabilidad, por eso la agresividad, porque muchos, por eso los estados de ánimo, las emociones, tristeza, aburrimiento, desmotivación, todo
empieza usted a experimentar todo en la fundación, lo que usted no experimentaba en la calle, en consumo y destruyéndose, donde estaba usted expuesto. Eso lo empieza a experimentar en la fundación. Pero usted esos síntomas no los sentía, usted no se aburría en la calle, usted perdía el tiempo, usted desperdiciaba el tiempo y no se aburría, no se desmotivaba para seguir haciendo lo mismo. Destruirse, dañar la familia, dañar la paz, la tranquilidad, la salud. Y viene Dios y nos dice, tranquilos, para mí un día es como 1000 años. ¿Sabe qué nos dice? No corra, no se desespere. Y como la droga cuando nos condicionó, cuando nosotros consumíamos sustancias, aquí usted se viera en un cuarto, en una cama, sentado, acostado, mientras usted inhalaba, consumía, aspiraba, ingería la sustancia, todo su ser se aceleraba. Y usted llega al proceso de rehabilitación donde el funcionamiento va en contravía a la dinámica que usted ha tenido por 5, 10, 20, 30, 40, 50 años. Es totalmente opuesto. Su carne es acelerada por naturaleza. Usted llevaba los torrentes sanguíneos, así usted, como le digo, estuviera acostado, usted metía un plomo, usted metía un pase, usted consumía perico, marihuana, tusi, heroína. Y aún durmiendo, por eso el daño neurológico que hace la droga, que hace la sustancia, porque aún mientras su cuerpo debería estar durmiendo, por eso hay taticardia, por eso hay daño neuronal. Por eso muchos empiezan a perder el cabello, se empiezan a poner feos, pierden peso. Porque todo va acelerado. Usted puede estar quietico. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado. Yo muchas veces, solo compensarlo. Yo iba donde mi madrina, donde mi tía. Yo le barría, yo le trapeaba, yo le hacía el oficio a mi mamá, a mi papá. Y yo sabía que ellos me iban a dar una recompensa. Yo me portaba juicioso el sábado, yo empezaba a hacer aseo, oficio, el antejardín lo barría, lo trapeaba, bajaba las telarañas, porque yo sabía que yo iba a pedir una recompensa. Sábado de rumba, sábado de chiquiteca, sábado de after party. Y cuando yo hacía el oficio, yo terminaba 3, 4 de la tarde, era una forma, yo sabía que ese día, hiciera quincena, mucho mejor. Si había caído quincena, yo sabía que me iban a regalar cualquier 50,000, 100,000 pesos. Por barato me daban mis 20,000 y yo ya tenía un contrato. Así como muchos quieren contratar en las fundaciones, contratan con la comida, contratan con la ropa, contratan al portero, al servidor, al limitante, contratan al de la cocina. Contratos donde no hay notaría, no hay autenticación, pero se ven los contratos. Que uno, o alianzas humanas negativas que uno trata de romper. Y a mí me pasaba algo particular. Yo sabía que tipo, después del almuerzo, yo daba los retoques, le decía a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía, ya hice mis deberes, ya cumplí mis tareas, ya hice los oficios que me asignaron de la casa. Yo ya estaba programado a que sonara la billetera, a que cogieran una llave, abrieran un armario, qué sé yo, un nochero, y saliera una cartera, moviendo unos billeticos, así, eso en el oído, como el oído, uno lo desarrolla tanto,
El adicto tiene un oído tan agudo, tan especializado que oye a través de las paredes. Yo estaba en la sala y yo oía cómo entraba mi abuelita al cuarto, sacaba la cartera y yo me miraba cómo se movían esos fajos, cómo automáticamente. Yo no había cogido el billete, yo no sé si a usted le pasó alguna vez. Yo no había cogido el billete y ya estaba coliqueado. Yo no sé si nomás. Yo empezaba a sentir retorcijones, mariposas, por no decirle otras palabras. Hay una conexión porque el cerebro no solamente es el que tenemos en la cabeza, hay muchos disparadores que nosotros tenemos. Y automáticamente yo oía cómo se movía el billete. Yo creaba la escena que venía en cámara lenta y me lo iban a pasar. Yo sabía si me iban a entregar 1, 2, 3, 4 billetes porque ya todos mis sentidos estaban conectados con eso, con recibir mi recompensa. Sistema de recompensa, dopamina. Oiga, y viene el billetico. Tan 50,000. 50,000. No lo había recibido y ya habían unos síntomas en mi organismo. Yo sabía que esos 50,000, ¿para dónde iba yo con esos 50,000? ¿Alguien sabe qué es mercar? ¿Alguien sabe aquí la palabra mercar? Sí, señor. Sí la tienen clara, ¿verdad? Oiga, yo no había llegado donde yo mercaba, dígase usted 8 o 10 cuadras. 8 o 10 cuadras para ir a mercar con el billete de 50,000, que fue mi recompensa por portarme bien. Así como los papás. Los papás saben que todo lo que le dan a sus hijos muchas veces es para destruirse. Saben que le compran PlayStation, moto. Oiga, en estos días un man, 4 meses se voló y la mamá le compró un taxi. Lo premió con un taxi. Pregúnteme dónde está el taxi, pregúnteme dónde quedó el taxi. La mamá que le ha desempeñado al hijo 189 veces la cédula. Sopla cédula, le dicen por allá en Sucre. Oiga, yo no había llegado a las 8 cuadras. Me da pena decirlo y expresarlo. Pero ¿cómo iba yo? Caminando. Si fueran motos, si fueran carros, pero digamos, iba caminando. Mi organismo iba a millón, así aparentemente yo estuviera caminando normal. El torrente sanguíneo no es el mismo. No hay una cámara, no hay una película cuando muestra cómo usted se acelera. Oiga, iba acelerado. Muchas veces, muchos saben, sino que me da pena, los cólicos. Se me salían unos turbos. Además de hacerme bomba la camisa, yo no sé, es que hay papás que no dimensionan eso. ¿Por qué será que cuando la persona siente que va a consumir, en especial bazuco, cocaína, tusi, le dan ganas de ir al baño? Hoy no vamos a hablar de toxicología, estamos hablando de liderazgo. Y un punto clave en la recuperación, métase esto en la cabeza, clave en la recuperación, la paciencia. Si usted no ejercita, si usted no le pide a Dios, si usted no trabaja con las personas que tiene a su alrededor, con el equipo pastoral, terapéutico, clínico, grupo alto, servidores, lo que sea, no desarrolla esto, mi hermano, van a pasar 20, 30, 40, 50 años. Y no lo estoy maldiciendo y usted no se va a zafar de su problema.
Va a seguir en el mismo círculo vicioso de fundación en fundación, soplando un tiempo bien, un tiempo calmado, un tiempo caído, un tiempo derrotado, y se le va a ir la vida ahí en eso. Oiga, solo pensando que iba a recibir el billete, recibí el billete y voy directo a Mercar a comprar la dosis. No he llegado, voy caminando y mi organismo va a millón, aunque yo no lo veo. Va a millón, la sangre, taticardia, el corazón late más fuerte, los intestinos, también el intestino. Hasta emisión de gases se da. Y si yo llego y merco, ¿cómo estoy? Imagínense. Me meto el primero por la nariz o por la boca, fumado o inhalado o ingerido. ¿Cómo queda mi organismo? Que alguien me diga cómo queda el organismo. Acelerado. Yo no sé si ustedes han visto, ahora están publicando muchos videos de las ciudades zombies, sobre todo en los Estados Unidos, pero eso se ve en todo lado. Eso no es nuevo para nosotros. Aparentemente usted ve una persona dormida. Yo después de consumir tanto, me quedaba dormido con el control en la mano, así como un zombie. Me quedaba así. Abría los ojos, me lo pegaba y volvía y me desconectaba. Zombie, muerto en vida. Eso no quiere decir que mi organismo está en reposo. Ojo, no quiere decir que mi organismo está en reposo. Mi torrente sanguíneo, mis neuronas, todo mi organismo está luchando más de lo normal contra esa sustancia por sacar mi sistema inmune de defensa, mi sistema neuronal, mi sistema central nervioso está luchando y por eso me merma. Pero por dentro hay una batalla porque mi organismo está rechazando algo que yo estoy metiendo, que yo estoy introduciendo con mi capacidad de decisión. Y mi organismo está batallando con todo. Y mi organismo al último dice, perdimos la batalla. El diseño, la anatomía del ser humano siempre va a luchar con cualquier cuerpo extraño. Y por eso me retuerzo. Usted viera yo cómo me retorcía, cómo me carramaneaba, cómo cajeaba. Todo lo que produce esa química. Pero esa química no se da porque la droga o la sustancia esté diseñada para eso. Es mi organismo combatiendo algo que no le pertenece. Y que nosotros metemos en lucha. Yo no sé si usted ha visto personas de 20, 30, 40 años que parecen viejitos. Un desgaste brutal de toda nuestra energía, nuestras neuronas, todo el sistema cambia. No se come a horas, bueno, todo se altera. No le voy a alargar la escena. Aparentemente estoy dormido, estoy en reposo, estoy quieto, pero mi organismo va acelerado. Con la droga, usted funciona acelerado a millón. No pierda esta estadística que no es exageración. Cuando hay consumo de heroína, usted puede llevar su organismo hasta un 400%. Por eso hay daños internos y esos daños en muchos son irreversibles. Ya he visto yo personas con 3 meses de consumo de Tusi y quedar locos de por vida. Donde en consejo de médicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, los expertos, toxicólogos, decir, esta persona ya fundió la caja. Nada que hacer, nada que hacer. Daños irreversibles e irreparables. He visto con un solo bareto cómo las personas, su vida les cambia de por vida.
desarrollan una enfermedad y otra patología. Pero no somos conscientes de eso, no somos... Nos gusta vivir acelerados, nos acostumbramos al acelere. Y ahora, he visto los que se han soplado edificios, fincas, casas y no les ha pasado nada. Aparentemente son más cuerdos, están bien. Será respetable, pero el cuerpo fue diseñado para cuidarlo, no para destruirlo. Y la mejor manera de cuidarlo es trabajando pacientemente en ese autocuidado. Le voy a decir algo. Si por la droga, si por los hábitos, si por las costumbres que nosotros traemos de infancia, adolescencia, adultez, venimos acostumbrados al agite y al acelere, y la sustancia, eso es lo que provocó, a lo que nos vició. El sistema de recompensa, una parte de nosotros siente placer con ese acelere, con esos impulsos. Es como cuando usted se tira de una montaña rusa, a usted le gusta y por eso usted consume, porque hay una parte de usted que no se estresa, no se desmotiva, no se aburre, no se bloquea, no se enoja, no se disgusta. Yo lo he dicho aquí, pero no paran bolas. ¿Cuándo ha visto usted a alguien con un bareto, con un bazuco, con una heroína, con un tusi, madreando? No conozco el primero, es que metiendo un pase por la nariz o fumando o inyectándose por las venas, renegando. No lo conozco, porque gusta ese acelere. Y el tratamiento, que es el contra, el antídoto es el contra, nos lleva a nosotros al opuesto. Dice que los frutos del espíritu son opuestos a los deseos de la carne, se oponen entre sí, hay una guerra. Una parte de mí quiere andar en afán y en ansiedad, una parte de mí quiere ser impaciente, y hay otra parte de mí que dice, hay que esperar, hay que ser paciente. Yo quisiera hablarle de otra cosa, quisiera hablarle que esto es bonito, que esto es color de rosa, que esto es chévere, ten fe, te van a dar la herencia, vas a tener carro, casa, beca, finca. Pero hoy me toca decirle, si usted no tiene paciencia, no hay nada. Y a veces los papás también vienen con ese acelere y disparan. Uno tratando de tener al paciente anestesiado, calmado, tranquilo, y vienen de la calle a traerle todos los problemas, todas las cargas. Estoy teniendo esto, me hace falta, a acelerar al muchacho, a acelerar la muchacha. Parece que vamos en contravía, y por eso ahora están vendiendo el nuevo proceso de rehabilitación, 40 días y se sana, como varita mágica, como las promociones de los supermercados. Si no hay paciencia, déjeme decirle, por no decir el más importante, no me atrevo a decirlo, pero es fundamental y es crucial la paciencia en el proceso de rehabilitación. Cuando a mí viene un papá y me dice, ay, es que yo no he estado tanto tiempo sin él. Usted pudo tener 10 años con su hijo y no lo tenía ahí, lo tenía era la droga, lo tenía la esclavitud, lo tenía era la adicción. Muerto en vida. Ay, que yo veo que en la fundación no hacen nada, es que en la fundación están como muy quietos, como muy pasivos. Tranquilo, que es que así es que lo necesitamos, mi señora. ¿Cuál es el afán de acelerarlo? Entonces usted vuelve y le condiciona el cerebro y él vuelve y se programa con el acelere y ya no le va a encontrar chiste al ambiente sano, al deporte, al estudio, a la lectura. Entonces después el cerebro le va a pedir química, porque ese acelere no aburre. ¿Sí ve cómo a veces vamos en contravía? Y por eso yo digo que se ha descontextualizado el concepto de recuperación. Yo no voy a ir, si estamos hablando de paciencia, yo no voy a ir a millón.
no tengo afán. Y a veces digo que tengo las 3 velocidades de la tortuga: lento, suave y despacio. Pero muchas veces digo, oh, como cuando el Señor dijo, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. ¿Cuántas veces hay que aprender a esperar? Toda la vida. Yo no puedo quitarme el vestido de paciencia. Y mucha paciencia, mucha impaciencia en el proceso de rehabilitación. Personas con títulos profesionales impacientes. Es un arte, es un don. Cuando yo veo una persona que tiene este don, que tiene esta capacidad, yo me le pego, yo necesito ese fruto, yo necesito comer de eso también, como Felipe, hasta para hablar con paciencia. Así habla Felipe, chévere. Una señora me dijo, ay, es que a mí me da desespero ir a Felipe, ¿por qué no habla usted? Y mire lo irónico de la vida. No tenía paciencia para recibir una charla y al hijo se lo mataron. Cuando lo que necesitaba era personas como Felipe, líderes como Felipe, pacientes. 5 años en la fundación. Y viene el desesperado, viene el enfermo. ¿Hasta cuándo vas a estar allá? ¿Por qué no salís? ¿Por qué no vivís tu vida? Que es que yo lo veo muy quieto, muy relajado. A mí también me llegaban esas razones a la fundación. Usted como que se quiere volver desocupado. No. Estamos desarrollando medicina con paciencia. ¿Qué hay que hacer? Nada, quieto. Ah, que soy que me hago, que es que yo soy un... Quieto, papá. Relájese. Ay, que es que yo sé esto, yo hago lo otro, yo soy MacGyver, yo soy Rambo, yo sé de esto. Todo el adicto sabe de todo. Sabe hasta más que los de la NASA. Que estoy que me hago, que téngame en cuenta, mi líder, téngame en cuenta. Y antes hay que dejarlo allá quietico. Pero ahí, como no está el psicoactivo, el analgésico, la persona se irrita, se enoja, se impacienta, pelea, expone su vida. No sé, me confronta esto, no sé si a usted, porque tengo muchos añitos de haber salido de la fundación, pero sigo luchando con la paciencia. Y todos los días reconozco mi necesidad de Dios y del poder superior para decirle, Dios, dame más paciencia para muchas cosas. Hace poco, no le voy a alargar más, estábamos hablando de la impaciencia precisamente en un devocional. Y vimos cómo el pueblo de Dios se hizo un becerro de oro por no esperar a Moisés. Dijeron, Moisés es muy demorado. Moisés, no, no, no. Oiga, sacaron lo más caro, pagaron un precio, alhajas, joyas. Prefirieron hacer un becerro que esperar a Moisés, que venía bajando con las tablas de la ley. Esto es de desarrollar las 3 velocidades de la tortuga. Si usted puede desarrollar más velocidades de la tortuga, la quinta, la cuarta, yo conozco hasta la tercera velocidad, lento, suave y despacio. Si usted puede desarrollar caja de cuarta, caja de quinta y caja de sexta, Dios mío bendito, hay que bendecirlo. Está listo para vivir en sobriedad, está listo para conquistar muchos triunfos, está listo para sortear muchos obstáculos, está listo para llegar lejos. Paciencia, no sé, Felipe, que aquí nos hablen de la paciencia. A mí me llamó mucho la atención el día lunes, Cosme decía, yo llegué esto, acelerado. Pero hoy él puede decir, voy en calma. No sé si alguien quiera aportar y vamos a ir suaves, sentido común,
sanción, deudas, conexiones que necesitamos. Y hay personas que no han conectado con la paciencia, pueden tener meses en la fundación. El día de la visita, ¿para cuándo? ¿Cuándo me va a llevar? ¿Cuándo me va a sacar? Yo ya estoy listo, deme la oportunidad, estoy que me trabajo, estoy que me estudio. Porque usted no ha entendido que lo que necesita es reposo. Tranquilo, calma. El mundo no se va a acabar todavía. Pues quédese. Y vamos en contravía, vamos en contravía. Antes Dios queriéndonos tener más calmados y más quietos. Y nosotros antes a millón. Ojo con eso, ojo con eso. ¿O qué dicen ustedes, los expositores de talla internacional? Yo no sé quiénes estén por allí, quiénes quieran dar su aporte. No me pongan serios conmigo. Yo prefiero hablarles desde la verdad y desde la sinceridad a ustedes. Y no les hablo algo que no viva. Tan desesperado que yo llegaba por la fundación a la mañana y por la tarde ya estaba en la calle otra vez. Mira el nivel de afán y ansia. Y hoy, vuelvo y le digo, pausa, calma. Yo soy ahora que me estalla en el teléfono, que me llamó el presidente. Todo lo voy resolviendo en la medida que Dios me lo permita, con paciencia. Y si todavía siguiéramos acostumbrados como cuando con el consumo, nuestro organismo se habituó a vivir en ese acelere, ahora le llevamos la contraria. Ahora aprendió nuestro organismo, espíritu, alma y cuerpo a trabajar con paciencia. Porque así es Dios. A Dios no lo carrerea a nadie, ¿no ve que para él un día es como 1000 años? Nosotros acá es que andamos en afanes, que no esperamos ni un semáforo de 30 segundos, que no esperamos una fila en un banco, que no esperamos el turno 40 en la EPS. Ahí les dejo la inquietud. Ese es mi aporte, Felipe. No sé, continúen, pero clave y fundamental este principio de la recuperación, la paciencia. Dios los bendiga. Oh, pues yo quería dar una aporte de acá de Samán, buenos días a la Escuela de Sabia, a la Escuela de Vergel, de Cali y a la otra fundación, a la familia, ¿no? En cuanto a la paciencia, ¿no? Leía yo acá en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que nos, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Y pues me doy de cuenta de que Dios es el que pone el sentir como el hacer, ¿no? La paciencia es un don, ¿sí o no? Es un don al cual que nosotros se lo podemos pedir a Dios y Él nos lo va a dar igual que la sabiduría. Y en medio de todo eso, pues recuerdo yo también cuando llegué aquí a la fundación, ¿no? Yo llegué con problemas de impaciencia. De hecho, por rato me disparo, ¿sí o no? Todo lo que vi allá, muy inmediatista, peleando pues consigo mismo y con otros, porque hay unos que lo hacen más rápido, otros más lento, más despacio, pero pues la paciencia es un don irreprensible que Dios da y es algo que no se compra, como decía el apóstol, algo que no se compra, es algo que se gana a través de un proceso, ¿sí o no? La paciencia te ayuda a madurar, te ayuda a crecer y tú lo vas viendo, ese resultado se va viendo, ¿sí o no? Fuera de eso, pues, la paciencia, escribía yo, en el liderazgo la paciencia es necesaria, ya que otorga una madurez a raíz del tiempo y asimismo ayuda a otros a crecer. Cuando tú tienes paciencia, tú ayudas a desarrollar a otras personas también.
ayudas a desarrollar a otras personas y aprendes a esperar. Entonces yo, en medio de ese proceso que llevo, si yo no me he dado cuenta cómo he visto entrar y salir cantidad de personas, de compañeros, si o no por la impaciencia, tal vez por querer un trabajo, estudiar, por un viaje, pero a los 2, 3 meses, a la semana, volver. Entonces yo digo, yo quiero eso para mi vida, yo quiero estar así como ellos. Quisiera que me pasara eso, ¿no? Entonces he esperado, he aprendido a esperar en Dios, ¿no? Sé que el tiempo de Dios es perfecto y he aprendido a esperar en eso. Creo que un líder que lleve el don de la paciencia es un líder que desarrolla personas, es un líder que va a tener sentido común, ¿sí o no? Porque va a conectar su espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? No solo va a pensar, sino que va a sentir y va a actuar correctamente, porque a eso lleva la paciencia, a actuar correctamente, a esperar el momento oportuno, a ser prudente. El sentido común también, pues no solo nos lleva a tomar buenas decisiones, sino que nos lleva a elegir correctamente lo que queremos realmente para nuestra vida. Nos damos de cuenta que cualquier uno nos va a servir para donde vamos, sino que solo uno. En cuanto a la sanción, quería hablar de la sanción. La sanción es algo que tomo mucho para mi vida porque pongo límites, ¿sí o no? Pongo límites en mi vida. Sé que debo de manejar un margen, ya debo de sancionar muchos lugares que frecuentaba, aún familia, aún seres queridos, ¿sí o no? Debo manejar un límite con ellos, debo poner un entorno de cuidado hacia mí mismo, que si yo no cuido mi entorno, pues ¿quién no va a cuidar? O sea, eso me enseña mucho de la palabra sanción, me gusta mucho esa palabra porque si nosotros nos sancionamos desde ahora, aprendemos a saber que ya no nos conviene, que la palabra dice que todo nos conviene, mas no todo nos es ilícito, y que todo nos conviene, mas no todo nos aprovecha. Y ahí es donde entra esa palabra sanción. Debemos aprovechar y cambiar. ¿Sí o no? Y las deudas, decía la clase pasada, lo dice, ¿sí o no? Nosotros tenemos que, la primera deuda que tenemos es con nosotros mismos, las enmiendas que tenemos son con nosotros mismos, por estar esclavizados en la droga, como en la rebeldía, en la altivez, en el egocentrismo, en la impaciencia, ¿sí? En esas otras cosas que nos tenían esclavizados, amarrados, no hemos aprendido a amarnos y a querernos a sí mismos. Entonces, creo que nos debemos eso, amor propio, felicidad, oportunidades. Entonces, eso es lo que nos debemos con las deudas, de empezar nosotros mismos a regalarnos ese cariño propio, ese amor, para poder así brindárselo a otros. Pues muy contento también porque pues en ese momento, a pesar de que estamos aquí en un proceso, estoy empezando a enmendar esas deudas conmigo mismo, aunque no lo veamos de vez en cuando, se ríe uno a carcajadas y son cosas que uno no hacía afuera, entonces ahí ya nos estamos empezando a sanar esas deudas, a darnos esas deudas, a enseñarnos a nosotros mismos como líderes, ¿sí o no? Vale la pena pegarse la pela, vale la pena sancionarnos a nosotros mismos, a tomar correctivos a nosotros mismos, autoconfrontarnos, autoevaluarnos, vale la pena estar en esa escuela de sabio, aprender a tener un sentido común, aprender a escuchar, aprender a sentir, a actuar, a ver, a oír. ¿Sí o no? Y vale la pena tener la paciencia, vale la pena tener paciencia porque pues como todo lo que se siembra se recoge frutos y dice por allá en el Salmo, en el Proverbio 1, creo que dice que a paciencia da el fruto que da como en el río, no recuerdo bien cómo dice, que da su fruto a su tiempo. Entonces, no, eso es todo, quería dar ese aporte, pues Dios los bendiga y que tengan una excelente día. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme. No, está bien, Estacio. Yo creo que muy válido, porque pues, ¿cuánto lleva usted de proceso? ¿Cuánto lleva de proceso?
13 meses ya prácticamente. Y no es el mismo acelerado que llegó, porque una persona acelerada, usted, como usted dijo, a veces me disparo. Pero bendito Dios, está viendo la obra de Dios. Y me llamó la atención lo que usted dijo. Algo que a mí me dio pie a trabajar mucho la paciencia era eso, que mientras yo estaba en recuperación, yo veía personas que decían, yo llevo 30, 40, 50 años, carne de ministerio, carne de fundación, se las conocían todas. Y mientras yo estaba interno, yo veía ir y volver, ir y volver, ir y volver. Salía y a los 8 días volvía, salía y al mes volvía, salía a los 3 meses volvía. Esta semana me dijo un señor, yo recibí a Julano en la fundación hace 40 años. Que recibió a otro hace 40 años y todavía seguí dando vueltas. Y créalo que muchas veces es por esto. Personas que no hacen un proceso, personas que no hacen un tratamiento. A mí me dijeron, péguese la pela bien pegada y sacúdase eso. Y también me confronta eso. Ver ese desfile de gente venir, volver. Yo le digo a los muchachos, si usted no hace las cosas bien, aquí no vuelva a la misma fundación, va a volver a otra y a otra y a otra y a otra y se le va a pasar en esa. Esta es mala, llevémosla para otra mejor, esta obedece mejor, esta da más privilegio, esta da menos. Así se ha vuelto esto. Entonces ahí vamos. Lucho, por ahí está Lucho, vamos a darle la palabra a Lucho. Pastor, bendiciones, buenos días para todos. Muchas bendiciones. Sí, que importante es esto porque tiene mucha tela, la verdad, por cortar. Decía el salmista en el Salmo número 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí. La paciencia, más que una cualidad, más que una virtud, tenemos que tener muy en cuenta que es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, capítulo 5, en el verso 22, creo, si no estoy mal, dice que la paciencia es un fruto. Recuerden, es un fruto. Entonces, cuando me hablan de fruto a mí a través del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer para trabajar en eso? Tener vida espiritual. Si ustedes, algunos tienen la oportunidad de ver las noticias o de pronto se han conectado o de pronto saben qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza con los palestinos y el pueblo de Israel, pues yo hoy me atrevería a decir que eso es nada menos y nada más que una consecuencia de la no paciencia de Abraham. Muchos llegan a la fundación y se les dice, Dios va a transformar tu vida. Además, algunos lo confiesan. Yo sé que Dios esta vez iba a hacer la obra en mí. Pero a medida que van transcurriendo los días y el tiempo, se pierde este fruto, esta virtud, estas ganas de tener paciencia y de esperar en Dios, que creo que es de las cosas más difíciles que hay. Para todo ser humano, no estamos hablando aquí solamente de las personas con problemas de droga. La paciencia es una de las cosas más difíciles, creía yo. Sentarse y esperar en Dios. Y hoy, ¿por qué hablo de Abraham? Se le dijo, te voy a dar un hijo. Cosa difícil, que usted con 80 años o 90, no sé cuánto tendría Abraham, y la esposa también avanzada de edad, y llega una promesa de que le van a dar un hijo, y tras de eso, no, oiga, la mujer estéril, usted anciano, y le dice que va a tener un hijo, ¿usted qué piensa? Y resulta que a través de la impaciencia, la mujer lo seduce a que se acueste con la empleada, con la sirvienta, con Agar. Y este hombre cae en esa impaciencia, no aprende a esperar y nace pues Ismael. Pero pasado el tiempo, los días, los meses, queda encinta la mujer. O sea, llega la promesa.
Y Ismael se va y funda los países árabes y por eso ahora ellos reclaman su tierra. Dice, es que nosotros también somos hijos de Abraham. También tenemos derecho al pedazo, como hablamos nosotros. Y aquí está la consecuencia. Mira a dónde va eso hoy. Han nacido grupos extremistas, se levantan. Eso es como cuando una herencia, ¿no? Todos son hermanos hasta el día de la herencia, amigo. El día de la herencia se arma un problema tremendo de la repartición y eso es lo que está pasando hoy día. Pues entonces, mire, el no tener paciencia nos puede traer serias consecuencias. Y algunos las están viviendo hoy, así no las comprendan o tal vez no las entiendan. Lo que decía el apóstol ahora, de fundación en fundación, de fundación en fundación. Aquí me estaba ayudando alguien de una fundación estos días, me ayudó hasta estos días nomás. Y llegó otro personaje de fundación y me siento a hablar con él y me dice, no, es que este varón me recibió a mí hace 28 años, era líder cuando yo llegué por primera vez a una fundación. Ahí entendí todo. Que este fruto del Espíritu no se hace en ellos. A mí, en mi caso particular, fuera de que yo siempre he hablado acá de los 5 años, que suena muy difícil, de estar ahí interno, fuera de todas esas cosas, en algún momento alguien me dijo, Dios te va a sacar aquí, de aquí, no sé en qué tiempo, pero te va a llevar a otro lugar que no es Cali. Así me lo dijo. Creo que tendría yo por ahí 3 años de la fundación. No sé si a manera profética, no sé si a manera de un fruto que tenía, no sé si un consejo, pero todo se dio. ¿Por qué? Porque si alguien te dice a vos, ese es el problema de nosotros, que si usted está ahí sentado y ahí llega su familiar ahora y le dice, mijo, termina el programa, que yo me lo voy a llevar para Estados Unidos, hasta ahí llegó usted, hasta ahí le llegó la paciencia, hasta ahí le llegó el fruto, ya, lo desbarataron por completo. A diferencia que como le digo a Abraham, te llevaré aquí a una tierra que será bendita para ti y tal, y tu simiente, ve y arranque. Oiga, no ni siquiera le dio un GPS, no le puso el WEX en el celular, nada, no le arranque de aquí para allá. Y él arrancó como quien no sabe para dónde va. Razón tenía Jesús en el pasaje de Nicodemo. Todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento que sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni para dónde va. Eso va muy acompañado de la paciencia. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Oiga, usted sale a las 2, 3 de la mañana por esas partes donde hay un alto, un alto flujo de consumo y usted mira cómo caminan, pero caminan, yo creo que serían campeones en esas marchas olímpicas de la marcha esa que van caminando. Oiga, eso caminan, que da miedo, mano. Eso, ¿por qué? Porque quieren ir ya. Entonces el adicto se va enseñando a que ya. Entonces a usted dicen, te vas a llevar para Estados Unidos cuando termine el programa. Tenés un mes y te faltan 11 o 17 meses, qué sé yo. Y vos querés que eso sea ya. Entonces te olvidaste de todo el proceso en sí. De todo el proceso que tenés que vivir para llegar a ese punto, a ese éxtasis, pues, a esa bendición, llamémoslo así. Bueno, a mí me dijeron eso a los 3 años y a los 5 se dio la promesa. Y dije, es el momento de partir. Y llegué a un lugar que no conocía a nadie. Y aquí en este pueblo llevo 25 años. Y he tenido paciencia para muchas cosas. Me trabajaron eso. Como he visto uno surgir, como dice el dicho, subir como coco, ¿no? Como palma.
y después no pasa nada. Yo he tenido paciencia para todo eso, porque yo digo suave, 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 suave. Yo cojo la suave. Este pueblo es tremendo. Yo lo doy sincero. Muchos han intentado vivir en este pueblo, buscar un trabajo y vivir. Y la verdad, en 25 años que llevo aquí, viviendo procesos de muchas personas, no he visto el primero que salga de una fundación y se pare en este pueblo. Este pueblo es duro, es pueblo. Y no estoy diciendo que no se puede hacer. Lo estoy diciendo es con hechos reales, con estadísticas. No se han parado. Duran 6 meses, otros duran 8 meses, otros tal vez un año. Conocí uno que es zapatero y había salido de Remar, una fundación que no sé si todavía existe o no, Remar. Y empezó a trabajar aquí de zapatero y la verdad pues yo arrimaba y él estaba arreglando un zapato y alabanza y siempre me decía, llevo 17 años, 16 años parado. Gloria a Dios. Y yo pues cuando él me habla así, yo lo miro, yo digo, oh, oiga, pasaron por ahí 3 años y páquete. También se dio duro. Por eso es esencial aprender a diferenciar qué debemos trabajar. Como decía yo en estos días en la cena del hijo pródigo, ¿no? Y esto lo aprendí en estos días. ¿Cuál de los dos estaba más grave? ¿O el que estaba con el papá o el que llegó? Y aparentemente usted lee así rápidamente y estaba más grave el que llegó. Pero es que el que llegó tenía un problema, era con la carne, con los apetitos, con los deleites del mundo. Pero el que estaba con el papá tenía celos, amargura, envidia. Tenía todo lo que va contrario a los frutos del Espíritu. Entonces, ¿cuál de los dos estaba más grave? El otro volvió en sí, volvió y le dieron lo mejor. Y el otro, por creer que se merecía las cosas, salieron a reducir todos los pecados del alma. Entonces, tengamos siempre en cuenta, la paciencia es un fruto del Espíritu y para obtenerlo debemos trabajar en el Espíritu. Trabajar en el Espíritu. Sentarse ahí en esa silla arriba y esperar a que las cosas se den es de lo más difícil. Pero también es muy fácil sentarse a ver pasar los días y que no pase nada en tu vida. Imagínate que tan ansiosos y tenemos tanta ansiedad que si este domingo hay visitas y por ahí no puede venir mi familiar, entro en una crisis. ¿Por qué? O sea, van a venir, mijo, tal vez no pudieron esta vez, siga. Pero eso es una cosa, así como cuando uno toca que le vendan a las 2 de la mañana una papeleta y no le abren y usted está con el cólico, como dicen. Así mismo, entonces, sobre esas cosas, nunca espere nada y todo llegará. La ansiedad hace que las cosas se frenen y que haya interferencia. La paciencia, al ser un fruto del Espíritu, hace que todo se libere, que todo se desprenda y que la bendición fluya. Eso lo va enseñando, lastimosamente, en el caso particular mío, los años. Cuando mi señora madre fue a visitarme por primera vez, yo ya tenía 9 meses. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya había paciencia o no? Sabiendo que allá la visita era todos los domingos. Allá no era una vez por mes. Todos los domingos iba gente. Pasaron 4 domingos del primer mes y ya íbamos en 40 domingos casi cuando ella apareció. Ya Dios me había enseñado demasiadas cosas a través de la paciencia. Y ya después, yo no esperaba nunca. Yo muchas veces me ponía a ver televisión o me acostaba a descansar el domingo. Ya mi tarea como líder, pues ya sí, ya me tocaba estar afuera y eso. Pero la paciencia
fruto del Espíritu y una virtud grandísima que te da el Espíritu. Virtud. Aprender a esperar. Así que trabajemos mucho en eso. Trabajemos mucho en eso. Porque es que de tus labios para afuera, alguien me decía en estos días, un pelado, una fundación, los que me han ofrecido trabajo, yo me gano 5 millones, pero yo sé en qué estoy ahora, eso era de labios para afuera, pero su corazón estaba lejos de lo que estaba diciendo. Entonces más bien hay veces es callar, haga silencio y espere que le muestra y que le camina verdaderamente su corazón. Porque hay palabras que salen y todo depende de lo que usted logre que entre. Por eso decía el Señor, no es lo que sale, sino lo que entra. Entonces, lo que usted permite que entre y haga mella y haga nido en su cerebro ahí, no, sí, no, se me dan las cosas. Y está viviendo un proceso. Está viviendo un proceso. Y ese proceso tiene que hacerlo bien hecho. Eso es el todo ahora. Ese es el todo ahora. Y para eso se requiere muchísima paciencia. Lo decía el líder ahora. Salga, entre, tal, que no me gusta. Muchos líderes o muchas personas, cuando llegamos, vemos a otros más lento y queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Eso también es paciencia. Amén. Entonces, no, muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Buenos días para todos los que estamos conectados. Bueno, para mí la paciencia en el proceso de rehabilitación es perseverar, porque muchas veces nosotros por ser impacientes por hacer las cosas rápido, la embarramos. Es fortalecer mi calma en adversidades, en algún problema, o por lo menos que aquí cuando queremos salir, queremos irnos, queremos algo, es mejor tener paciencia, saber que todo está en tiempo de Dios y que Dios hace todo perfecto y de la manera de Él. Al nosotros tener paciencia sabemos que Dios nunca nos va a dar lo que nosotros no necesitamos, porque nosotros muchas veces queremos algo, pero no es lo que verdaderamente necesitamos y Dios nos da lo que necesitamos. En el sentido común es tener la capacidad de tomar decisiones, tener la claridad de qué está bien o qué está mal, de qué nos conviene y qué no, de saber que mis decisiones pueden afectar a los demás y también me pueden afectar a mí. De que mis decisiones tienen impactos en las personas y hasta en mí misma. Saber que también la sanción es saber que cada acción tiene consecuencias. Si hacemos algo malo, no podemos esperar algo que nos reconozcan algo malo. Si tenemos algún error, tenemos que tener esa capacidad de saber de asumir. Las deudas nosotros primeramente nos debemos a nosotros mismos porque nosotros tenemos la deuda de nuestra recuperación y nosotros la saldamos estando aquí, teniendo la actitud correcta para seguir adelante y seguir creciendo. También tenemos la deuda con nuestros padres porque le demos tranquilidad y muchas cosas más. Y ellos en estos momentos, nosotros estamos saldando esas deudas, estando aquí, teniéndolos tranquilos y también al ellos saber que nosotros estamos dando todo por una recuperación. Paciencia también es saber que cada vez que nosotros estamos como con ese afán de querer salir, si Dios no nos ha sacado es porque nos está guardando de algo o nos tiene algo mejor preparado más adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Hoy estaba teniendo un problema con el micrófono. Señor, fuerte y claro. Señor, clarito. Bueno, ya
Entonces, respecto a la paciencia, hay cosas que a veces nosotros nos toca apagar dentro de nosotros y dejar que haya otro que vaya manejando prácticamente. Pero también hacerlo desde una confianza, desde una fe, esperando que sea Dios el que tome el control de esa confianza que nosotros estamos teniendo. Y también tener paciencia porque no siempre las cosas se van a dar como no siempre las cosas se van a dar dentro de lo que nosotros esperamos. Las expectativas no siempre de nosotros van a ser las que estén ajustadas a la realidad de las cosas. Pero pues a veces de todo lo que nosotros estamos esperando también está cumpliendo un proceso. A veces el hecho de que uno hay una fundación puede cambiar, pero de pronto nosotros sí tenemos paciencia con los familiares de nosotros. Pues como dice el apóstol, uno uno es es tanta la necesidad que siente a veces de que la persona esté fuera del consumo que hasta lo hacen coger y no, así no quiera, téngalo allá. Y a veces la misma familia en algún momento, si le llega y le dice, es que usted cuánto tiempo piensa estar, yo pensaba que usted ya no nos quería pedir que le dejáramos ir, o usted por qué no dice que lo saquemos. O sea, como si se hubiera cambiado los papeles, como si se hubiera cambiado la percepción que se tiene de un proceso de rehabilitación. Y la persona que está ahí residiendo y todo, en algún momento va a tener que tenerle paciencia, de pronto hasta la misma familia, porque no entienden el proceso, porque no entienden que hay una necesidad o unas deudas que se han generado al uno, digamos, adquirir también ese sentido común del proceso. Como dijo Estacio ahora, no cualquier cosa nos sirve a nosotros para llegar a donde queremos llegar. Y a veces, la paciencia se da cuando nos toca defender eso, de que no todo nos sirve, aún con nuestros seres queridos, aún con el compañero, con el que mejor se la va con uno, con personas conocidas, que a veces no entienden el proceso, entonces no saben qué es lo que le sirve a uno para uno poder llegar a sostener una sobriedad o a poder ejercitar ese compromiso que tiene con el proceso. Entonces la paciencia es bien importante. El apóstol empezó diciendo que Abraham esperó 20 años por una promesa de un hijo, siendo un anciano y la esposa siendo estéril. O sea que como cuando uno le dicen, vea, así se puede, y uno está bien enojado en esa fila, o cuando otro le dice, vea, yo sí pude, ustedes también pueden, y uno por dentro está diciendo nada que ver con mi realidad. De pronto le están hablando al compañero que consumió menos, o al compañero que sí lo vienen a visitar, y uno a veces en esa paciencia uno tiene que aceptar que hay cosas que uno no ha reconocido todavía, que uno no ha identificado de uno, que hay cosas buenas que uno no ha identificado de uno. Y uno a veces cree que identificar solamente es la problemática, pero ¿con qué va a combatir la problemática? Con cosas realistas, como estaba hablando la otra vez, con un optimismo realista, porque la paciencia también la tenemos que alimentar, pero con cosas positivas. La paciencia no se basa solamente en identificar
la problemática, las debilidades, sino que hay un equilibrio también. Que hay un equilibrio también de cosas que nos fortalecen a nosotros, de factores de protección, de fe, de todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, y que nosotros a veces vemos más, a veces vemos que para el otro esperar puede ser fácil, pero a nosotros también nos toca vivir ese proceso de paciencia. A veces uno dice, no, pero es que la persona, ¿por qué queja? Pero nosotros tenemos que vivir también el proceso en el que queremos hacer algo ya y nos dicen, hay que esperar, en el que se dicen ahora no se puede, y uno de pronto viendo todo ahí, y uno, pero ¿cómo así si cuando me dijeron que sí se podía no veía nada? Y ahora que sí veo me dicen que no se puede. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender que la paciencia se va dando en distintas formas, que la paciencia se necesita desarrollar en muchos casos. La paciencia la tenemos que identificar cuando estamos bien. Cuando estamos bien, a veces queremos acelerarnos también bastante. Entonces, es importante eso. Vamos a seguir con el aporte que tienen en el Vergel. Por favor. Bueno, líder Felipe, buenos días. Mi aporte desde el Vergel es un ejemplo de mi vida. Pues yo llevo varios procesos, ¿no? Siento que no he tenido paciencia porque he abandonado algunos procesos, o en los otros reflujo, o si no manipulo a mi familia por salir. Y pues todo gracias a que no tengo como esa espera, ¿no? No he tenido esa capacidad como de saber esperar, ¿no? Aquí siento que he adquirido paciencia, ya que gracias a que he tenido sentido común, he tomado la decisión de permanecer, de terminar este proceso, y siento que es una deuda conmigo misma, siento que me debo esto pues por las malas decisiones que alguna vez tuve. Este es mi aporte desde el Vergel. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos un aporte y vamos, yo creo que cerrando el día de hoy con la escuela. Para mí la paciencia y la trascendencia van desde la mano, en las dos debemos tener humildad, generosidad, generosidad y capacidad para buscar tanto las personas con conflictos, por su ego, por su rectitud, por su voluntad para las emociones y los fantasmas mentales que tienen que ser resultados de mente enfermiza. También por las cosas que nos pasan en el momento a diario, en nuestro diario vivir, y los baches. También es debido tener una protección de millones personal y aceptar con humildad que yo soy un simple ser, un modelo de construcción. Y que debo fortalecer mi paciencia para que mi experiencia poderla llevar y enseñar a los liderados. Bueno, entonces, pues los aportes, todos los aportes son de mucha importancia. Por el día de hoy, pues ya vamos a
a dejar hasta acá la escuela. Fue muy importante el tema de hoy. Hoy el tema pues central fue sobre la paciencia y pues es algo que nos enseña a nosotros a que las cosas no solamente son en el momento de nosotros. La paciencia es como cuando nos vienen a desacomodar ciertas situaciones, pero también son situaciones que ante esos cambios pues nos muestran que nosotros podemos dar mucho más como personas y que podemos tener la capacidad de surgir a través de esas circunstancias, de trascender, de poder mostrar desde otro punto de vista nuestra vida y de nosotros mismos, vernos a nosotros mismos desde otra versión y desde otra forma. Y eso es lo importante, yo creo que en estos procesos, porque son procesos de rehabilitación, siempre se habla como de rehabilitar, recuperar, restaurar, o sea que se habla es como de volver a un orden y pues yo creo que qué mejor orden que nosotros contar con Dios y con un fruto del Espíritu como es la paciencia, que pues que nos lleva a nosotros a no ceder toda nuestra vida frente a tantos afanes que nosotros tenemos como personas, como tenemos en esa sociedad en la que nosotros estamos, como tenemos también en ese estilo de vida por el cual pasamos, que fue el consumo y que fue como de ese, donde se veía tanto esa ansiedad, ese desespero, esas situaciones así, digamos, fuertes. Entonces, pues yo creo que contamos con Dios para que Él nos ayude en la parte de la paciencia, que nos lleve a disfrutarnos a nosotros del proceso por medio de la paciencia. No solamente a soportar o aguantar o a esperar, sino también a poder vivir el proceso de la mejor manera. Entonces, nos vemos la próxima escuela. Por hoy dejamos hasta ahí, pero debemos seguir pues con ese tema que se habló hoy, muy presente en el corazón de nosotros, que es de la paciencia, que nos ayuda tanto para el proceso. Entonces, muchas gracias a todos los que aportaron y a todas las personas que se conectan. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes en esta escuela de sabio. Entonces, bendiciones para todos. Que tengan un buen día.